Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, voy a empezar dando lo que sería la clase de emergencias y urgencias oftalmológicas de este año. Para ello, primero voy a empezar con un pequeño repaso anatómico, algo que creo que todos tenemos bastante olvidado, lo que sería la anatomía del ojo. Este está conformado por tres capas, de afuera hacia adentro, es decir, de más externo. Tenemos la capa externa que corresponde a lo que es la esclera y la córnea, una capa media que sería la roja, que se ve en el dibujo, que está formada por una región anterior que corresponde al cuerpo ciliar y el iris, y una posterior que corresponde a la coroides, y una capa interna que es la retina, que es la que aparece en amarillo. A su vez existen tres cámaras: una cámara anterior que está delimitada hacia adelante por la córnea y hacia atrás por el iris, una cámara posterior que está delimitada hacia adelante por el iris y hacia atrás por el cristalino. Estas dos están conectadas entre sí a través de la pupila y contienen el humor acuoso. Y por último, la capa más posterior, que es la vítrea, que está situada por detrás del cristalino y contiene el gel vítreo. Bueno, para empezar hablando un poquito de lo que sería el ojo rojo del paciente y hacer un pequeño resumen del mismo, vamos a hacer una evaluación del paciente que consulta por ojo rojo, ¿sí? Para ello nos tenemos que preguntar si se ve afectada la visión, si el paciente puede leer lo que sería la letra impresa normal con el ojo afectado, si hay sensación de cuerpo extraño. Esto nos orienta a una lesión corneal activa, si hubo un trauma o si ha sufrido alguna lesión debido a un golpe en el dedo, una herramienta, un utensilio, un puño, una pelota de tenis. Esto nos va a orientar a la presencia de un traumatismo ocular cerrado, o si el paciente utiliza lentes de contacto sospechando un proceso inflamatorio como una queratitis. En cuanto al examen oftalmológico de un paciente con un ojo rojo, lo que tenemos que hacer es una medición de la agudeza visual. Esto generalmente los oftalmólogos utilizan la tabla de Snellen, pero en este caso nosotros lo que podemos hacer a grandes rasgos es una visión, evaluar un poco la lectura del paciente, que lea letra pequeña y letra grande, evaluar la forma, perdón, la visión en formas, es decir, con los movimientos de la mano, o mostrarle dedos y que este mismo los cuente, y evaluar la percepción de la luz. También vamos a hacer un examen con un lápiz óptico o con una linterna común, y vemos cómo reacciona la pupila a la luz. Si la pupila permanece en una pupila media, es decir, que tenga 4 o 5 milímetros, tenemos que sospechar la presencia de un glaucoma de ángulo cerrado. Todas estas cosas las voy a desarrollar mejor después. Y si es una pupila que permanece miótica, es decir, que tiene 1 o 2 milímetros, vamos a sospechar una abrasión corneal versus una iritis. A grandes rasgos, la abrasión sería como la presencia de un defecto en la tinción cuando se le coloca una gotita de fluoresceína al ojo, y una sensación objetiva de un cuerpo extraño. En la iritis, ninguna de estas dos cosas está presente. Las causas más frecuentes de las abrasiones corneales son un traumatismo focal en la superficie del ojo, es decir, en la córnea. En cambio, la iritis ocurre después de un traumatismo cerrado, por ejemplo, con una pelota de béisbol, una pelota de tenis, un puño, pero no hay hallazgos corneales. Vamos a evaluar a ver si hay una secreción purulenta, es decir, que nos oriente a una conjuntivitis bacteriana, y vamos a ver cuál es el patrón del enrojecimiento. Si la inyección es difusa y se afecta tanto a la córnea del ojo, perdón, a la conjuntiva del ojo como a la conjuntiva del párpado, vamos a sospechar una conjuntivitis. Ahora, si hay una inyección ciliar que está más marcada en el limbo, y después disminuye hacia el ecuador, digamos, hacia la región central, vamos a sospechar una presencia de una queratitis infecciosa, una iritis o un cierre del ángulo. Ahora, observamos que el paciente puede tener un hipopión o un hipema. Hipopión, para recordar un poco, es una capa de glóbulos blancos en la cámara anterior, ¿sí?
y este sugiere queratitis infecciosa o endoftalmitis, y un hipema es una capa de glóbulos rojos, y este sugiere un traumatismo ocular abierto. En cuanto a la etiología de la gestión, acá lo que voy a dejar es hallazgos o sospechas que podemos encontrar ante una primera consulta y que nos descartarían un proceso urgente oftalmológico. En cambio, si encontramos la presencia de un ifema o hipema o un hipopion, si sospechamos un proceso infeccioso o un glaucoma de ángulo cerrado, vamos a tener que derivarlo urgentemente con el oftalmólogo. Bueno, ahora sí, hablando un poquito y abocándonos en lo que serían las emergencias oftalmológicas, estos son procesos que requieren atención en menos de 24 horas. Entre ellos tenemos el traumatismo ocular abierto y cerrado, las quemaduras oftálmicas, la oclusión de la arteria central de la retina y el glaucoma agudo. El traumatismo ocular abierto es una herida de todo el espesor del globo ocular provocada por un objeto cortante o contuso que determina su abertura en cualquier lugar y de cualquier tamaño. Entre ellos tenemos una ruptura o un estallido ocular, una lesión penetrante, es decir, que solo vemos una puerta de entrada, una lesión perforante, en donde encontramos una puerta de entrada y de salida, o la presencia de cuerpo extraño intraocular. Ante el examen físico de un paciente con un traumatismo ocular abierto, hay que evitar retraer el párpado o medir la presión intraocular, ya que puede generar cambios en la misma. Vamos a encontrar la agudeza visual disminuida, la presencia de un defecto pupilar aferente. ¿Qué sería esto? El defecto pupilar aferente es que cuando vos iluminás el ojo sano con una linterna, se contraen ambas pupilas. En cambio, en el defecto pupilar aferente, al iluminar el ojo enfermo, la pupila no solo no se contrae, perdón, sino que se dilata y también se dilata la del ojo sano. Podemos encontrar una pupila excéntrica o en forma de lágrima, podemos encontrar profundidad aumentada o disminuida en la cámara anterior del ojo, una extrusión del vítreo, un prolapso externo de la uvea, una presión intraocular baja, estas, bueno, las controlan en realidad los oftalmólogos, y el signo de Seidel positivo, que hace referencia a la eliminación de fluoresceína en forma de lágrima en el lugar de la punción, cuando le aplicamos una gotita de la misma. Ahora, el traumatismo ocular cerrado se denomina a una contusión ocular y se produce cuando un objeto romo, como por ejemplo una pelota de tenis o de golf, o un puño, incide y golpea a alta velocidad sobre la superficie del ojo y puede dañar diversas estructuras. Los daños pueden incluir una afección del párpado, en donde vamos a encontrar edema local, hematoma y puede haber crepitación subcutánea. En estos casos tenemos que sospechar fractura de la pared de la órbita. Una afección del polo anterior, en estos casos podemos encontrar una uveitis traumática, una midriasis, la presencia de hipema o de catarata traumática, luxación del cristalino, daño de la malla trabecular, o una ciclodiálisis que hace referencia a la desinserción del cuerpo ciliar, y una afección del polo posterior, en donde vamos a encontrar hemorragias vítreas y retinianas, edema retiniano o de Berlín, desgarro de la retina con un desprendimiento de la retina, rotura coroidea o del nervio óptico. Un ente importante dentro de lo que es el traumatismo ocular cerrado son las fracturas orbitarias, ¿sí? En donde las fracturas se pueden producir en distintas partes de lo que sería la cámara orbitaria. En el caso de que haya una fractura del suelo de la órbita, el paciente va a tener en oftalmos al examen físico, van a haber limitaciones en los movimientos oculares por atrapamiento de los músculos oculares, puede haber diplopía y a veces puede haber neumo-órbita con crepitación subcutánea. Acá le voy a dejar algunos ejemplos y algunas fotos de tomografías y exámenes físicos de pacientes con fractura del suelo de la órbita. En caso de que lo que se fracture sea la lámina papirácea o medial, vamos a tener sección de los conductos lagrimales con atrapamiento del músculo recto medio y lesión del oblicuo superior, y en caso de fractura del ápex vamos a tener una lesión del nervio óptico.
Ahora, si se fractura el techo de la órbita, vamos a tener lesión de los senos paranasales, rinorrea del líquido cefalorraquídeo. ¿En qué casos el tratamiento de la fractura orbitaria es quirúrgico? Cuando el paciente manifiesta diplopía, cuando hay enoftalmos o cuando se lesiona el nervio óptico. Bueno, volviendo a lo que sería el traumatismo ocular cerrado, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Antes que nada, consulta oftalmológica y llamar al oftalmólogo de guardia de forma inmediata, ya estamos ante una presencia de una emergencia. Le vamos a hacer una anamnesis completa, una inspección externa del ojo, tenemos que evaluar los movimientos oculares, a ver si no hay algún atrapamiento muscular, y vamos a solicitar radiografías, TAC sin contraste o resonancia magnética en caso de que sean necesarios. ¿Qué tratamiento le tenemos que implicar? Luego llamar al oftalmólogo, dejar al paciente en nada por boca para valorar posible cirugía, reposo, se pueden colocar midriáticos como la atropina, hay que evaluar lesiones potencialmente mortales. En caso de que el paciente necesite una intubación orotraqueal, en estos casos están contraindicadas las dosis altas de ketamina o de succinilcolina y se prefieren la sedación con midazolam, propofol o dexmedetomidina. Hay que evaluar cualquier solución ocular, hay que evitar cualquier solución ocular como la fluoresceína, ¿sí? O ciclopelégicos hasta que el oftalmólogo valora al paciente. Si el paciente manifiesta dolor, se puede indicar morfina o fentanilo y hay que cubrir con antibióticos, como por ejemplo vancomicina o ceftazidima, distintos organismos como los bacillus, el estafilococo coagulasa negativo, estafilococos aureus, ¿sí? Para prevenir la presencia de endoftalmitis postraumática. Hay que cubrir la profilaxis antitetánica y en caso de que haya un cuerpo extraño ocular, se valora tratamiento quirúrgico y se ocluye el ojo sin presionar. Bueno, pasando un poco a lo que serían las quemaduras oftálmicas, tenemos quemaduras por agentes físicos o por agentes químicos. Por agentes físicos tenemos por agentes térmicos, por radiaciones ultravioletas, que absorben la córnea y provocan queratitis y fotofobia, y del tipo químicos por ácidos y por álcalis. Por agentes físicos, como agentes térmicos, estas lesiones usualmente están limitadas al epitelio corneal y a la conjuntiva debido al cierre rápido de los párpados. En cambio, por radiaciones ultravioletas, el paciente manifiesta dolor generalmente horas después de la lesión, ¿sí? Del contacto con las radiaciones ultravioletas, y curan en un lapso más o menos de 24 horas. El paciente va a tener también lagrimeo, fotofobia y enrojecimiento ocular. ¿Cómo se los trata? Hay que extraer los tejidos desvitalizados, se pueden indicar antibióticos de forma tópica, corticoides, y en caso de que haya una úlcera hay que ocluir el ojo y derivar a un oftalmólogo. Ahora, por agentes químicos, acá les voy a dejar ejemplos de productos que contienen álcalis y de productos que contienen ácidos, recordando siempre que el mecanismo de acción de los álcalis es que diluyen las proteínas celulares y son más peligrosos, en cambio los ácidos producen una coagulación de las mismas. Ahora, la gravedad de las quemaduras depende del agente involucrado, de la duración de la exposición y de la profundidad de la penetración. ¿Qué clínica va a tener el paciente con quemaduras oculares? Disminución de la visión, dolor ocular moderado a intenso, blefarospasmo, es decir, la incapacidad de abrir los párpados, enrojecimiento conjuntival y fotofobia. En casos más graves de exposición a álcalis, el ojo puede aparecer blanco debido a la isquemia de la conjuntiva y los vasos esclerales. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer a estos pacientes? Hay que lavar con solución fisiológica, es decir, aplicar de 1 a 2 litros en cada ojo hasta neutralizar el pH, es decir, durante 30 a 60 minutos hacer un lavado continuo, colocar gotas anestésicas, vertir el párpado para eliminar la cantidad de químicos que puede haber quedado, y derivar a un centro de oftalmología para evaluar el compromiso ocular con la lámpara de hendidura. Otra entidad clínica de lo que son las emergencias oftalmológicas es la oclusión de la arteria central de la retina,
que se define como la disminución brusca de la agudeza visual secundaria a un déficit de perfusión de la arteria central de la retina. El paciente puede manifestar una humarosis fugaz, es decir, un déficit momentáneo de la agudeza visual, o una humarosis definitiva, que cuando el déficit es prolongado. ¿Qué etiología podemos tener? Pueden ser por disminución de la presión arterial, por hipotensión arterial, enfermedad de Takayasu, lipotimia, insuficiencia cardíaca, colapso circulatorio o enfermedad carotidia, o bien por lesiones y obstrucción in situ de la arteria central de la retina y sus divisiones. Es decir, que se produzca un angiospasmo, la presencia de pacientes tabaquistas, la adrenalina en individuos sanos, la presencia de émbolos o endarteritis. En cuanto a la clínica, vamos a tener una pérdida brusca e indolora de la visión por parte de de una parte o de todo el campo visual. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con un fondo de ojo, en donde se va a ver una mancha rojo cereza. Si hay émbolos, pueden verse los cristales de colesterol obstruyendo el vaso. Tenemos que pedir un laboratorio con parámetros inflamatorios para sospechar la presencia de arteritis de células gigantes. Tenemos que hacer un electrocardiograma descartando la presencia de una fibrilación auricular y un ecodoppler de los vasos del cuello. En cuanto al pronóstico visual, es muy malo y raramente se produce la recuperación. ¿Cómo se lo trata? No hay tratamiento eficaz. Se puede hacer un masaje del ojo con paracentesis de la cámara anterior, y es importante localizar el foco embolígeno y valorar antiagregar o anticoagular al paciente. Bueno, hablando un poco de lo que es el glaucoma agudo, acá les dejo una foto del mecanismo de producción primario. La patogenia del mismo se produce porque se desencadena cuando la pupila está en midriasis media, es decir, cuando tiene un tamaño de 4 a 5 milímetros. Lo que hace es que se produce un bloqueo del paso del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior a través de la pupila, es decir, hay un bloqueo pupilar mecánico que genera un aumento de la presión intraocular. El humor acuoso empuja la periferia del iris hacia adelante y tapona la malla trabecular, provocando un cierre angular y originando el glaucoma agudo. ¿Cuáles son los factores desencadenantes del mismo? Que se produzca una midriasis rápida, es decir, que el paciente, por ejemplo, entre un cuarto oscuro. En personas nerviosas, el estrés, la administración de midriáticos o simpáticos miméticos, y son más predisponentes en pacientes mayores de 50 años. La clínica que va a tener el paciente depende de la presión intraocular del ojo. Cuando la presión intraocular es más de 30 milímetros de mercurio, vamos a tener edema de la córnea, es decir, la córnea va a estar turbia, donde no se visualiza bien el iris, y vamos a tener halos de colores. El paciente se va a quejar por halos de colores alrededor de las luces. Cuando la presión intraocular es entre 40 y 50, acá ya aparece dolor que se irradia todo el territorio del trigémino, con blefarospasmo, lagrimeo e inyección mixta, con síntomas vagales. Ahora, cuando la presión es más de 50 milímetros de mercurio, puede haber un colapso de la arteria central de la retina, con amaurosis, con isquemia retiniana y con gran dureza del globo al tacto. En estos casos sabemos que si no se revierte puede ser irreversible. Acá les voy a dejar un resumen de lo que son los síntomas y signos de la crisis, un glaucoma agudo. El paciente suele tener episodios previos de cierre intermitente de glaucoma, con cefaleas hemicraneales por la irradiación a todo lo que sería el territorio del trigémino. El paciente va a manifestar la presencia de halos de colores que se den espontáneamente, síntomas vegetativos, disminución de la agudeza visual. ¿Y cuáles son los signos objetivos que vamos a encontrar? Es la dureza del globo ocular, una midriasis media que sea reactiva a la luz, una inyección conjuntival mixta o ciliar, nubosidad corneal y cámara anterior estrecha. Un apartado es la presencia de un glaucoma abortivo. Esto se produce cuando el paciente sufrió cierres intermitentes previos que se dieron espontáneamente y clínicamente se manifiesta con cefalea en el hemicráneo homolateral. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un glaucoma agudo?
Vamos a medir la presión intraocular y se puede hacer una gonioscopía que acá demuestra que el ángulo camerular está disminuido o cerrado. El tratamiento se utilizan diuréticos osmóticos como manitol o acetazolamida con el objetivo de disminuir rápidamente la presión intraocular. Se pueden usar corticoides tópicos con el objetivo de limitar el componente inflamatorio y reducir el edema corneal. Se pueden usar mióticos como la pirocarpina para romper el bloqueo pupilar o beta bloqueantes o alfa agonistas como hipotensores tópicos. Se espera 1 hora y se vuelve a tomar la presión intraocular con el objetivo de que baje un 30% en la primera hora. En algunos casos se puede implementar la cirugía con láser, que es la misma cirugía que se utiliza para la catarata. Lo que se hace es se sustituye el cristalino por una lente intraocular mucho menos voluminosa que profundiza la cámara anterior. Bueno, hablando un poco de lo que son las urgencias oftalmológicas, estas son lesiones oftálmicas que requieren atención médica, pero pueden esperar más de 24 horas, generalmente entre 2 y 3 días. Tenemos la presencia de cuerpo extraño intraocular, la presencia de conjuntivitis, ya sea viral, bacteriana o alérgica, y la endoftalmitis. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el cuerpo ciliado extraño intraocular. Me di cuenta que me faltó la R ahí. ¿Cuáles son las causas del cuerpo extraño intraocular? La presencia de óxido, de madera, de plástico, fibra de vidrio o material vegetal son generalmente los agentes más frecuentes que pueden afectar al ojo. Clínicamente, estos pueden ser manifestaciones inmediatas o no. La presencia de dolor, la sensación de cuerpo extraño, la presencia de ojo rojo, fotofobia y blefarospasmo unilateral. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero tenemos que evaluar la agudeza visual y descartar que no haya un traumatismo penetrante. Después tenemos que confirmar que la pupila esté redonda y central, ¿sí? Puede haber miosis reactiva. Vamos a evaluar la motilidad ocular, evaluar todos los músculos oculares, y tenemos que hacer la eversión del párpado superior una vez descartado un traumatismo penetrante. ¿Cómo vamos a hacer para evertir el párpado superior? Primero le indicamos al paciente que mire hacia abajo. Con los dedos de la mano no dominante, nuestra, vamos a tomar las pestañas del párpado superior y con la mano dominante colocamos un hisopo sobre el párpado superior. Hay que sostener el hisopo y al párpado moverlo en forma horizontal hasta retirarlo. Al mismo tiempo, con la mano no dominante se eleva el párpado superior. Sostener el párpado superior con el dedo pulgar, apoyarlo sobre el rebordo orbitario. Si hay un cuerpo extraño, se lo extrae frotando el hisopo sobre él. Después se saca el pulgar, es decir, se libera el párpado y se le pide al paciente que mire hacia arriba. De esta manera el párpado vuelve a su lugar, ¿sí? Acá les dejo una fotito de cómo tenemos que poner el hisopo y evertir el párpado. Ahí se ve el cuerpo extraño, luego sacamos el hisopo y con el mismo eliminamos el cuerpo extraño y le pedimos al paciente que mire hacia abajo para que se vuelva a su lugar el párpado. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Tenemos que basarnos en 2 pilares, en la analgesia y en los antibióticos. En las abrasiones corneales, que son pequeñas, la mayoría sanan durante 24 horas si el párpado está cerrado y si no se lo frotan y se lo aprietan. Si el dolor es leve o moderado, se le pueden dar AINES por vía oral o soluciones tópicas. Ahora, si ya tenemos una abrasión corneal grande, esta no va a sanar de un día para el otro, entonces le solemos indicar opioides orales por 48 horas para tener un control más adecuado y cicloplégicos o gotas parasimpaticolíticas. Ahora, tenemos que cubrir con antibióticos, ¿sí? Para evitar la presencia de una endoftalmitis. Como primera línea, le podemos dar una pomada oftálmica. Generalmente se recomiendan más las pomadas que las gotas, porque la pomada al ser más espesa, permanece más en el ojo y tiene un efecto más prolongado. En cambio las gotas por ahí se diluyen más, pero hay una realidad de que los pacientes generalmente prefieren las gotas antes que las pomadas porque son más cómodas y no les nubla tanto la visión.
Pero bueno, como primera línea son las pomadas oftálmicas con eritromicina durante 3 a 5 días. Una alternativa es que se utilicen gotas oftálmicas con sulfacetamida al 10% o polimixina o quinolonas. Los pacientes usuarios de lentes de contacto tienen más riesgo de infección por pseudomonas, entonces les tenemos que dar quinolonas o tobramicina o gentamicina. La posología es que sea de 3 a 4 veces por semana y disminuir la frecuencia, 3 a 4 veces por día y disminuir la frecuencia a 2 veces al día una vez que se haya resuelto la sensación de cuerpo extraño y suspenderla luego de que el paciente esté al menos durante 24 horas sin síntomas. Las preparaciones que tienen antibióticos y corticoides están contraindicadas porque reducen la resistencia del huésped a la sobreinfección y aumentan el riesgo de queratitis epitelial por el virus herpes simplex o queratitis microbiana. Bueno, en cuanto al seguimiento del paciente con cuerpos extraños, en las pequeñas cicatrizan en 1 o 2 días, no requieren control. Ahora, las grandes se suele hacer un control en 24 horas. ¿Cuáles son los signos de alarmas que le tenemos que dar al paciente? Que se produzca un drenaje ocular, que haya una disminución de la agudeza visual o que los síntomas duren más de 48 horas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la conjuntivitis. Es, como lo dice la palabra, la inflamación de la conjuntiva. Para recordar un poquito, la conjuntiva es una membrana mucosa que recubre la superficie interior del párpado y que cubre la superficie del globo hasta el limbo, es decir, hasta la unión de la esclera y la córnea. La parte que cubre el globo es la conjuntiva vulvar y la parte que recubre los párpados es la conjuntiva tarsal. ¿Cómo vamos a clasificar la conjuntivitis en viral, bacteriana o alérgica? La viral siempre es la más frecuente. En cuanto a la etiología de la bacteriana, vamos a tener la presencia de Staphylococcus aureus, que es el más frecuente. Puede ser una conjuntivitis por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. La causa más frecuente de las conjuntivitis virales son los adenovirus y las alérgicas causadas por distintos alérgenos. Y en cuanto a la clínica, la bacteriana va a dar una secreción purulenta, es amarilla o blanquecina y hasta verdosa en algunos casos. Constantemente se está secretando esta secreción, es decir, que aparece pocos minutos después de limpiarlo al párpado y es muy, muy contagiosa. Las secreciones virales secreciones virales son secreciones acuosas con un poco de inyección conjuntival y lagrimeo. El paciente tiene sensación de ardor o arenilla en el ojo. También es muy contagiosa, pero es una infección autolimitada. En cambio, la alérgica tiene una secreción acuosa con un enrojecimiento bilateral. En cambio, las dos anteriores suelen ser unilaterales. La alérgica también tiene sensación de picazón. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? La conjuntivitis bacteriana tenemos que dar antibióticos. Sabemos que la pomada es la primera línea con eritromicina sobre el párpado inferior. Si no, se pueden dar gotas oftálmicas con trimetoprima o polimixina B, una o 2 gotas 4 veces por día. Sabemos que los usuarios de lentes de contacto tenemos que cubrir pseudomonas, entonces les podemos dar quinolonas, ¿sí? Y le prohibimos al paciente que utilice los lentes de contacto. En cuanto al tratamiento de las conjuntivitis virales, tenemos que darles antihistamínicos tópicos como nafasolina o felinamina y que se coloque compresas frías o calientes. Y en cuanto a la alérgica, se le suele dar antihistamínicos tópicos también. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la endoftalmitis. Es la inflamación severa del segmento anterior y posterior del globo ocular secundario a un proceso infeccioso. Las causas de endoftalmitis pueden ser endógenas o exógenas. Dentro de lo que son las exógenas tenemos que pueden ser postquirúrgicas, posterior a una inyección vítrea, postraumática o relacionadas con ampollas filtrantes durante un tratamiento de glaucoma. Y la causa más frecuente de endoftalmitis es que se produzcan después de las cirugías de cataratas. En cuanto a la etiología, en caso de las postquirúrgicas, suelen ser por Streptococcus coagulasa negativos, aureus o Candida albicans. Después de la inyección intravitea, la causa más frecuente es que sea por Staphylococcus viridans, Streptococcus
viridans. Si es postraumática, suele ser producida por bacilios serios o relacionadas por ampollas filtrantes, pueden ser por viridans, neumonía, influenza o Moraxella catarrhalis. Clínicamente, un paciente con endoftalmitis va a tener pérdida de la visión, dolor, edema palpebral o corneal, quemosis, hiperemia conjuntival, hipopión con o sin absceso corneal. El vitrio suele estar turbio y va a haber una disminución del reflejo rojo. El diagnóstico de la endoftalmitis se hace con una toma de la muestra, es decir, una biopsia de la conjuntiva, de los párpados, de la córnea, del humor acuoso del vitrio. Esto, por supuesto, siempre lo va a hacer un oftalmólogo. Tenemos que hacer un laboratorio con aumento de parámetros inflamatorios y tomar hemocultivos. En cuanto al tratamiento, se da aviso al servicio de oftalmología y se le inicia antibiótico terapia con ceftazidima más vancomicina. En algunos casos se plantea la vitrectomía, siempre y cuando sea grave con pérdida de la visión severa en el momento de la presentación, y no se recomienda utilizar antibióticos sistémicos. Bueno, acá les voy a dejar la bibliografía. La mayoría de las cosas las obtuve de UpToDate y algunas fotos y algunos cuadritos los saqué de la última edición del CTO. Bueno chicos, muchas gracias.